siempre estamos pensando en qué es lo que va a suceder y siempre estamos comparando la realidad de lo que pasa con lo que nosotros pensamos que debería haber sucedido. Y en muchos casos, pues claro, no hay, no, no hay una similitud, ¿no?, entre lo que nosotros esperábamos y lo que pasa. Y eso nos frustra. Entonces, claro, nosotros vamos a alguien, le empezamos a contar cosas y nos interrumpe para darnos una solución y nosotros nos enfadamos. No tenemos derecho a enfadarnos. Si no le habíamos dicho lo que queríamos, si lo único que hemos empezado a hacer es contarle un problema, contarle una situación. Entonces, ¿realmente quién es el culpable? ¿El otro? No, somos nosotros. Y esa es la grandeza de la comunicación, que la solución está en nuestra mano, porque si la solución dependiera del otro, entonces no tendríamos nada que hacer. Pero como la solución está en nuestra mano, lo que podemos hacer es tomarla. Tal cual, tal cual. A veces uno vive situaciones incómodas sin tener, o sea, hasta siendo espectador. Me ha pasado, por ejemplo, yo de tener que hacer un determinado trámite. Vamos a suponer que fue a pagar la luz, ¿sí? En estos lugares de Rapipago, Pago Fácil, todo eso. Y vos ves que una compañera la está retando a la otra delante de la gente que estamos todos esperando para abonar. Y tenés que estar de espectador en una situación que tal vez a lo mejor, si son compañeras y una cometió un error o se equivocó o es nueva o determinadas cosas que se podían a lo mejor haber solucionado. Mira, esto, ¿qué te parece si lo hablamos dentro de 10 minutos o nos tomamos 10 minutos y lo charlamos? Entre ellas dos y no haciendo a vos partícipe de una situación incómoda, porque vos estás ahí mirando que a lo mejor las dos se están enfrentando en una situación y te quedas congelado. A mí me ha pasado un montón de veces. El mayor problema, Marta, es que ese tipo de situaciones, además, tienen efectos a largo plazo. Porque cuando una situación de esa se ha dado, tu relación con esa persona cambia. Y la Ajá. próxima vez que tú vayas a interactuar con ella, la reacción no va a ser la misma. Todos los seres humanos tenemos un ego dentro de nosotros y es muy difícil deshacerse de él. Entonces, cuando nuestro ego se ve atacado de alguna manera, sobre todo cuando es atacado en público, se defensiva y no lo olvida nunca. Cada vez que veas a esa persona, lo primero que te va a venir a la cabeza es aquella vez que me puso. Y tu ego te dice, ay, a ver si la encontramos en un momento para devolvérselo. Y cambia por completo. Y hay personas que son especialistas en eso, en ir dañando el ego de los demás, en ir diciendo, mira lo importante que soy yo, ¿sí? Y lo mindurris que sois todos los demás, que no valéis para nada, que no hacéis nada bien. Acá en Argentina también pasa de que a veces cuando hay una situación que a veces se da también a nivel familiar, y siempre está el que viene con el bidón de nafta, digo yo, para encender todavía Claro. más la cuestión. O está el otro que viene y trata de poner el manto del olvido, el manto de la calma, chicos, paren. Pero sucede, es algo que sucede mucho. Y ahí es como vos decís, me parece, Roberto, entran a jugar los egos, los egos. Eso era lo que le quería repreguntar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa persona que busca todo el tiempo en invalidar, digamos, suponte, no sé, gente en su trabajo, que lo corrige adelante de la gente, como ella te acaba de decir este ejemplo, que te están corrigiendo todo el tiempo? O sea, ¿qué es lo que está tratando de demostrar esa persona al, digamos, corregirte adelante de la gente? O cuando tranquilamente te lo podría decir en otro momento, o corregirlo ella misma, o sea, deja, yo lo atiendo, no pasa nada. Eh, ¿Por qué esa necesidad todo el tiempo de invalidar al otro? O sea, ¿qué es lo que esconde el que está corrigiendo siempre al otro? Pues posiblemente lo Eh, que hay es una tremenda inseguridad. mm, mm. Básicamente, eh, tienen que demostrar al mundo que ellos valen. Y la manera en la que ellos demuestran que ellos valen es determinar cualquier error que haya alrededor para señalarlo y para decirlo, oye, mira, que esto
se está haciendo mal, que esto había que hacerlo así. Entonces, básicamente lo que hacen es eso, es demostrar la profunda inseguridad que tienen invalidando a los demás. Es como, creo que había sido el Papa Francisco el que lo había dicho, ¿no? Que no se puede uno elevar intentando bajar a los otros. Es como, no sé si existe en Argentina una máquina que había en los recreativos, que eran una serie de hoyos, una serie de agujeritos, donde asomaba un topo. Entonces, asopaba en un sitio, en otro, y tú estabas con un martillo, ¿no? A darle justo al sitio donde aparecía. Bueno, pues hay personas que ven el mundo así. Y cuando alguien sobresale un poco, van con el martillo a darle. Directamente a veces o a veces a otros, diciendo, mira, mira, criticándole, diciéndole, oye, disminuyéndole. Porque al final, muchas veces lo que sucede es esto, que el propio brillo de otras personas les hace ver su propia oscuridad. Entonces lo que intentan es apagar a todo el mundo a su alrededor para sentir que son ellos los que de alguna manera brillan. A mí esa gente me da mucha pena. Sí, a mí también. Son más dignos de lástima que de otra cosa. Nos enfadan mucho, pero son más dignos de lástima que de otra cosa. Sí, 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 es verdad. La primera reacción sí, sí es un poco el enojo, porque vos decís, a ver, no hace falta que lo hagas de esta forma, pero después uno razonando vos decís, o sea, mm, qué baja autoestima que tenés o qué poco te consideras en tu conocimiento o en lo que sea, que te hace falta estar corrigiendo, digamos, al otro todo el tiempo y adelante de la gente haciéndolo más visual todavía, o sea, porque no se trata solamente de que te ayuden a perfeccionarte en una tarea que vos estás haciendo, está fantástico, o sea, uno está para aprender todo el tiempo, o sea, uno hasta el último segundo que respira está aprendiendo. Y no corrernos de eso me parece maravilloso. Que una persona te lo remarque todo el tiempo adelante de la gente y todo esto, entonces digo, llego a esa conclusión, ¿no? Digo, o sea, que poca capacidad de su propio entendimiento, o sea, que ella es la que puede mejorar todos los días y como dijo mamá hace un rato, una competencia contra uno mismo, ¿no? O sea, todos los días tratar de ser un poquito mejor, sin estar con el martillo en la mano tratando de bajar las cabezas. O sea, hay un dicho muy lindo que hay una chica que sigo yo que dice, hay mucha gente trata de apagar su luz para no incomodar a los demás. Y que esta chica aconseja que no debes hacerlo, dice, porque las estrellas no piden permiso para brillar, sino que es el otro el que tiene que descubrir su propio brillo. Claro, Entonces, pero eso requiere un esfuerzo que muchas personas no están dispuestas a realizar. Esto es como la envidia. La envidia es una emoción, ¿sí? Que es básicamente admiración malentendida. Porque cuando tú tienes envidia a alguien, básicamente lo que haces es admirar algo que tiene y que tú te gustaría tenerlo. Pero en vez de ponerlo en positivo, decir, a ver, ¿cómo podría yo acercarme a lo que tiene esta persona? ¿Sí? ¿Cómo podría yo inspirarme en esta persona para conseguirlo? Lo que haces es intentar decir, nada, lo que tiene todo fue suerte, todo fue no sé qué, todo fue intentar minimizarlo. Porque es mucho más fácil eso que realizar el esfuerzo de valorar y de decir, ole, esta persona, fíjate lo que ha conseguido, seguro que con un montón de trabajo, porque muchas veces lo que vemos es nada más el resultado y no vemos todo lo que hay detrás para llegar a cualquier sitio. Y en vez de sentirles, ¿no? como algo inspirador, lo que hacemos es eso, envidiarlo y envidia, como dicen aquí, de la mala. claro, tal cual. Sí, totalmente. Acá también es así. Sí, Eh, no falla. no nos vaya. Te quería preguntar sobre una cuestión también que a mí en lo personal me ha pasado. Eh, Quizás me puedas dar una mano en eso. No sé si tiene, no creo que tenga que ver mucho con el tema de oratoria en sí, sino que creo que tiene que ver con el tema de la repercusión y cómo uno lo puede manejar con el tema de las emociones. A lo que yo me refiero es, a veces pasas por situaciones muy traumáticas, en donde es muy probable que tu vida haya estado en riesgo. Acá le definen estrés postraumático. Y ahí, por ejemplo, a mí lo que me sucede en mi caso personal
es que hay ciertos sonidos disparadores que indefectiblemente me trasladan nuevamente al momento, digamos, donde yo tuve el accidente y realmente durante un rato, o sea, después de mucha terapia igual, durante un rato es como que me dejan como descolocada, ¿no? Y eso cómo se puede manejar, si es que hay algún método, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, Romina, es que los seres humanos somos sensores con patas. Nosotros Mm. tenemos un cerebro, que es el centro de control, que está metido dentro de nuestro cráneo, a oscuras, por completo. Entonces, recibe estímulos de nuestro entorno a través de los sentidos, a través de la vista, del gusto, del tacto. De hecho, la mayor parte de las personas piensan que hay nada más 5 sentidos, que el ser humano tiene 5 sentidos, y es mentira. El ser humano tiene más de 30 sentidos diferentes. Lo que pasa es que muchos sentidos son del cuerpo hacia afuera y otros sentidos son del cuerpo hacia adentro, como la propiocepción, como el sentido del equilibrio, como muchos sentidos. Porque básicamente nuestro cerebro está ahí, a oscuras, y tiene que recibir todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro procesa por segundo más de 21 millones de bits de información que entran a través de nuestros sentidos. Desde el vuelo de una mosca hasta el sonido de tal, lo que entra, nosotros parece que somos solo conscientes de lo que estamos ahora mismo enfocando, pero claro, nuestra visión es mucho más amplia. Si pasa algo aquí, algo se mueve, nosotros lo vemos, sin necesidad de girar la vista, ni siquiera. Entonces, nuestros sentidos son los que crean nuestra realidad. 21 millones de bits por segundo. De esos 21 millones de bits, no son ni 20 bits los que se procesan a través de nuestro neocórtex, de nuestro cerebro, digamos, racional, porque este consume muchísima energía. Entonces, tu cerebro está constantemente decidiendo a qué debe prestar atención. Y eso no quiere decir que no esté siendo consciente de todo lo demás. Los magos utilizan mucho esto, ¿sí? Para hacer sus trucos de magia. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una glándula, ¿no? Que se llama la amígdala cerebral, que básicamente es como una especie de radar, que está constantemente buscando cosas que puedan ser importantes para nosotros, sobre todo peligros, algo que pueda, de alguna forma, ¿no?, poner en riesgo nuestra vida. Entonces, en el momento en que la amígdala entra en juego y te dice algo, se oculta todo lo demás. Tú vas con un enorme dolor de cabeza y no sé, ves como un árbol está cayendo hacia ti y el dolor de cabeza se te pasa. Y lo único que pasa a importar es eso que pone en riesgo tu vida. Y hay ciertas experiencias que son traumáticas, de alguna manera, y quedan ahí reflejadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues una persona que haya tenido, por ejemplo, un accidente, un atropello, cuando escucha un frenazo, todo su cuerpo se pone en tensión, porque en ese momento su cerebro asocia ese sonido a una situación que puso en riesgo su vida. Claro. Entonces, claro, te provoca, estas emociones básicamente se conectan con nuestro cerebro no solamente a través de impulsos eléctricos, sino también de la química. Entonces, hay una descarga enorme de productos químicos que no desaparecen inmediatamente, que a veces pueden tardar hasta horas en desaparecer y te queda lo que se llama mal cuerpo. Te puede pasar con un sonido, pero puede pasar también con un olor. Hueles un perfume, imagínate, de tu exmarido que te pegó durante años, con el que tuviste un divorcio terrible, vas por la calle y hueles ese perfume y un torrente de imágenes, de recuerdos, de emociones te vienen a la cabeza en milésimas de segundo y sin ser absolutamente capaz de controlarlo. No puedes controlarlo, porque eso está en la parte más antigua, más profunda de tu cerebro. Claro, es la parte más primitiva de autoconservación, sería. Correcto. Esto los psicólogos lo pueden utilizar, tienen diferentes técnicas, pues el tema oye, pues como los miedos que tienen, las fobias, pues no sé, a las arañas, a volar, a todo este tipo de cosas, a decir, oye, mira, vamos a someterte poco a poco, ¿no?, a este estímulo de una manera, digamos, más blandita al principio, para que te vayas acostumbrando, para que tu cerebro entienda
porque nuestro cerebro en este caso es como un niño. Si nosotros le queremos decir las cosas, si se las queremos decir racionalmente, él te dirá que sí, pero llegado el momento reaccionará igual que un niño. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco para entender que eso no es el peligro, digamos, tan grande que tu cerebro te está diciendo que es. Wow. Como reeducando quizás lo que es la percepción de eso específico que es el disparador. Totalmente. La palabra que utilizo yo para esto normalmente es resignificar. Porque tú a una situación determinada le has dado un significado. Entonces, si no cambias el significado, ese mismo impulso, ese mismo impacto te va a producir la misma reacción toda la vida. Claro, perfecto, clarísimo. Bueno, chicos, anoten las herramientas que nos está dando acá Robert, que están buenísimas, imperdibles. Roberto, y con respecto a los ruidos molestos, estos ruidos que por ahí de pronto estamos teniendo la atención en algo, yo me hago cargo de algo acá, a nivel familiar. Por ahí de pronto estoy mirando la tele y mi marido empieza con los ruiditos. Yo encima tengo un oído, hasta la mosquita que vuela, creo que escucho. Pero ¿qué pasa? Son ruidos que para mí siento como una distracción y a veces me ha llegado a pasar, obviamente, de decirle, no hagas el ruido, mira que me distrae, me saca, y lo repite, porque lo repite, Claro. hasta que llega un momento en que ya me molesta. Entonces, ¿cómo puedo yo no divorciarme? No divorciarme, seguir en este matrimonio y poder hacer entender esta situación ante la sensibilidad, porque de verdad es así. De hecho, me han hecho un estudio que tengo como 2 o 3 grados más que cualquier persona común de sensibilidad en el oído. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no divorciarme, estar en el intento de subsanar este tema antes de ahorcarlo? Claro, mira, aquí hay una parte importante. Hay un concepto que es el de personas PAS, P-A-S. Son personas altamente sensibles. Hay un concepto ahora que se está llevando mucho que es la gente que es neurotípica. Entonces, la gente neurotípica, digamos que son la gente que es normal. Esa normalidad, claro, abarca un espectro enorme, porque luego están los que no son neurotípicos, que pueden tener, pues, no sé, problemas de todo tipo. Pueden ser personas que tienen algún tipo de enfermedades mentales, que no funcionan, sus cerebros no funcionan de la misma manera. Las personas PAS tienen una condición, son personas altamente sensibles porque alguno de sus sentidos o varios trabajan en otra gama, digamos, diferentes. O sea, donde, por ejemplo, pues en el tema de los sonidos, hay gente que trabaja, pues imagínate, entre 5 y... Pues esta gente son capaces de trabajar entre 5 y 25. Entonces, donde tú, para escuchar un sonido, tiene que sonar muy cerca de ti, a ellos, si cae una cucharilla al otro extremo de la casa, la escuchan perfectamente. Cuando tú estás escuchando la televisión, tú dices, no se oye, y la elevas un poco. Y la otra dice, no lo pongas tan alto. Entonces, esto pasa con todos los sentidos. ¿Qué es lo que sucede? Que todos hacemos ruidos al vivir. Pero estas personas que tienen esta sensibilidad, esos sonidos, para ellos, son muchísimo más fuertes que los que cualquier persona neurotípica podría pensar. Y nos pasa además con algunos ruidos muy concretos. Pues, por ejemplo, los ruidos que hace la gente al comer, al masticar. No estoy hablando ya de la mala educación. No estoy hablando de la gente que lo que hace ya es comer con la boca abierta o mascar chicle así a lo grande. Sino gente que en su vida normal está masticando y, claro, la otra persona dice, deja de hacer ruido. Y el otro dice, pero ¿qué ruido? Si estoy comiendo, si no estoy haciendo ningún... Estás haciendo un ruido horroroso. De hecho, esto tiene un nombre, se llama misofonía. Son personas que tienen una condición en la que su sistema nervioso salta cada vez que escuchan ese tipo de sonidos.
O la gente cuando, no sé, cuando sorbe, por ejemplo, o cuando mueve los tenedores en la mesa, o cuando cuando escribe con el teclado del ordenador, con las uñas, o cuando las pulseras tocan en la mesa, o los relojes. ¿Qué es lo que sucede? Que sus cerebros, y nos puede pasar a cualquier persona sin necesidad de tener misofonía ni de ser padres, ¿no? Nuestro cerebro se centra en un sonido, y todo lo que en nuestro cerebro se centra se amplifica. Entonces tú estás intentando concentrarte y de repente eres consciente de que hay un reloj ahí que hace tic-tac, 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 tic-tac. Y ese reloj normalmente en el día a día no lo escuchabas nunca, pero tú estás intentando concentrarte y tu cerebro empieza a amplificar eso. Y tú eres incapaz de concentrarte porque lo único que escuchas es tic-tac por la noche, por ejemplo, y te desvelas. Eres incapaz de dormir porque no escuchas más que el tic-tac, tic-tac, tic, y cada vez más grande. Entonces, el tema que hay que entender es, primero, si esto es algo puntual o es algo que pasa habitualmente. Si es algo que pasa habitualmente con ciertos sonidos, igual padeces misofonía. Y esto es una condición de tu sistema nervioso. No es fácil, hay que consultar. De hecho, hay muchas personas, grabé un vídeo sobre esto y hubo muchas personas que me dijo, por fin, llevaba años y la gente decía que, claro, porque cuando tú dices eso te dices, ¿cómo eres? ¿Qué sensible eres? ¿O sí, qué exagerada? ¿Cómo te pones? Exagerada. Pero no es exageración. Es exageración para ti, pero para ellos no es exageración en absoluto. De hecho, hay personas, me he encontrado con casos, ¿no? De personas que a raíz de este vídeo me han dicho, me pasa con mi hijo, y mi hijo no puede comer con nosotros si no lleva cascos, si no lleva auriculares, o tiene incluso que comer en otro sitio diferente, porque es incapaz de comer. Fíjate lo que es eso dentro de una familia, o familias en las que hay dos personas que tienen misofonía y no pueden comer con los otros. Porque ya te digo, tu cerebro salta como una alarma, lo que hablábamos antes, ¿no, Romina? Del tema de un frenazo y todo tu sistema se pone en guardia. Bueno, pues esto es igual. Claro. Con algo diferente, es otros sonidos, pero no es... O sea, tiene una base real. Eso pasa y a esas personas les afecta profundamente y les afecta por eso, porque es una condición de su sistema nervioso. Claro. Bueno, sobrevivir entonces. Sobrevivir con el ruidito. Sí, de hecho, también, fíjate, a raíz de este vídeo descubrí a una chica que se llama Celia. Tiene la cuenta en redes sociales, creo que es Celia-misofonía. Yo creo que si alguien de los que está escuchando esto tiene esto, que vaya a sus cuentas en TikTok o en Instagram, porque la verdad es que tiene mucha información muy interesante sobre esto. Está especializada, es un gabinete de psicología especializada en esto. Sí, 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 sí. Ya Bueno, te digo que esto provoca problemas de convivencia grandes. en realidad, no es lo único. Yo pensé, dije, bueno, debo tener el cortisol elevadísimo. Digo, por ahí es mi cortisol que me está volviendo loquita. Pero también me ha pasado hace pocos días que tengo la sensibilidad también de los olores. Había acá en mi casa olor a gas y mi esposo no la percibía. Eh, y su métier es dentro de este tipo de trabajo. Él, digamos, él es maestro mayor de obras y obviamente sabe de gas, plomería y todo ese tipo de cosas y obviamente que no lo percibía él. Y yo le digo, pero sí, hay olor a gas. O sea, hasta el olfato tengo, digamos, como más Sí, más susceptible. desarrollado, más sensible, más sensible. Es que es así, o sea, Este, los órganos sensoriales no son iguales en todos los individuos. Hay unos que tienen mayor sensibilidad que otros. Y hay alguien que tiene capacidad de oler una molécula de tabaco, ¿sí? En 6 metros cúbicos de aire. Entonces, y yo dije, a bueno, 200 la metros del problema soy huele. yo, dije. Soy yo la del No, o problema, sea, dije. claro, el problema es tu sensibilidad. De hecho, lo mismo que hay misofonía para los sonidos, también hay, no me acuerdo ahora del término científico exacto, pero pasa con los olores. Hay gente que no soporta ciertos olores, le son tan desagradables que no puede con ellos directamente.
Ah, Y ok. esto es todo un Sí, grado de sensibilidad. Lo mismo que hay gente que ve mejor, ¿no? Y ve mejor sí. de lejos o ve mejor de cerca, pues hay gente que escucha mejor, que escucha en una amplia... Hay una cosa que es curiosa, de hecho lo utilizaron como una especie de no sé cómo llamarlo, de... A ver si me sale la palabra. Había un problema con algo que se llama el botellón aquí en España, que era cantidad de jóvenes que se reunían en un lugar, que compraban las bebidas en supermercados y que se juntaban en un barrio y que, claro, estaban igual a las 2 de la mañana, pues de fiesta en la calle, que llevaban igual radiocasetes o tenían los coches y, claro, molestaban mucho a los vecinos. Entonces, claro, es una reunión en un lugar público. En principio no se puede prohibir, pero claro, cuando eso ya hay un problema de casi de orden público, porque los vecinos acababan tirando cubos de agua por las ventanas o teniendo incluso amenazas, ¿no? Con todo lo habido y con todo lo por haber, pues había que buscar algo. Entonces, la solución que encontraron algunos ayuntamientos fue poner un sonido con una frecuencia muy alta, porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo rango de audición y hay ciertos sonidos que ya no escuchamos. Entonces, los adolescentes sí que los escuchan. Entonces, ponían esos sonidos que para la mayor parte de la población no tenían nada, pero a los adolescentes les hacían sentir incómodos. Entonces, lo que hacían era marcharse de ese sitio. ¿Sí? De alguna manera los desahuciaban directamente a través de un sonido. Era como se hacía también para llamar a los perros, para adiestrar a los perros. Ah, sí, Los perros sí. tienen un rango auditivo mucho mayor, entonces hay una serie de instrumentos, un pito, que tú soplas y no lo escucha más que los perros. Entonces, si tú condicionas a tu perro puede estar igual a 600 metros, tú pitas y viene. Y nadie ha escuchado nada. No tendría que ir como con los árbitros, ¿no? Pitando por la calle para llamar a tu mascota. Una cosa muy Claro. curiosa esta. Interesantísimo, no, tremendo, tremendo, tremendo. Igual me estaba acordando, ¿no? Que dentro de la misofonía, no sé si entra, pero yo creo que todos hemos padecido de chiquitos el tema de la tiza en el pizarrón. Cuando la Sí. maestra dice El ese chirrido, chirrido se el llama en chirrido, castellano. pero es Sí, como si lo estuviera escuchando en este momento, es una cosa en bucle que te nombran sí. eso de tiza, pizarrón, ya está, viene el chirrido. Sí, Sí, o como aparte que el aula las saltaba uñas también rascando la pizarra, sí. Hay también. ciertos sonidos para los que nuestro cerebro no está preparado. El sonido del llanto infantil, por ejemplo, o el sonido de las ambulancias. Todos estos sonidos, sí, que son normalmente muy agudos, lo que hacen es poner a nuestro cerebro en estado de alerta. Entonces, Claro, nos da una sensación que es una sensación muy agradable, porque básicamente ese sonido nos dice, tienes que hacer algo, escapar, atacar, algo tienes que hacer. Nos ponen alerta. claro, claro. Te activan para que tomes algún. Sí, 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 totalmente. Ahora que acabamos de pasar hace poquito el tema de las fiestas, se nos vino a la mente con mamá esta pregunta, ¿no? Que surge mucho en las mesas familiares generalmente. Estas bromas que tienen un doble sentido y que nos producen cierta incomodidad, como la ironía, se puede llamar como el sarcasmo. Yo te escuché en algún momento que hay una técnica que me pareció fabuloso, pero bueno, me gustaría que lo expliques para la audiencia porque me pareció excelente tu devolución con respecto a este tema. Así que me pareció importante porque, bueno, supongo que en las fiestas más de una familia debe haber pasado por ciertos episodios parecidos, así que dije, bueno, es una buena herramienta para la gente. Sí, la ironía o el sarcasmo es algo que se utiliza muchas veces, pues cuando alguien no quiere hablar directamente, cuando no quiere ser claro, ¿no? Entonces te lanza algo. Y si tú te incomodas, pues básicamente te decían, va, era broma. Entonces resulta que al final no solamente te han fastidiado alguna vez, sino que además te hacen quedar mal. ¿Qué dices? No, terrible. Entonces, muchas veces esto lo hace la gente para medir tu reacción, para ver, ¿no? ¿Cuál es tu reacción? Y claro, tu reacción muchas veces es saltar.
Porque claro, te lo envuelven en broma, te lo envuelven en chiste, pero no solamente te están diciendo algo que te incomoda, sino que además muchas veces te lo están diciendo delante de otras personas. Y ahí salta tu ego otra vez, ¿sí? Que es el que está detrás de todas estas cosas, de todas estas reacciones. Entonces, la técnica a la que te refieres es la técnica que se llama del espejo limpio, ¿no? Que es básicamente devolver. Pero devolver sin acritud, sin emoción y ni sin ponerte enfadado, que es básicamente decir, cuando dices eso me incomoda, prefiero que me lo digas directamente, si tienes algo que decirme, que ya me lo has dicho directamente. Entonces, cuando tú dices esto, pones la pelota en el tejado y el otro ya no te lo puede decir, aunque te diga era broma, te dice, no, mira, broma es cuando nos reímos los dos. Si te ríes tú solo, no es broma. Entonces, este tipo de cosas lo que hacen es poner las cosas en su sitio de una manera elegante, sin necesidad de discutir, sin necesidad de gritar, que muchas veces lo que busca el otro en nosotros es una reacción, nada más. Hay gente, lo mismo que decías antes, ¿no, Marta? Hay gente que en cuanto ve una discusión viene con la gasolina directamente a decir, madre mía, porque disfrutan viendo, ¿sí? Venga, a sacar las palomitas. Claro, son especialistas en esto. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos que poner fácil a este tipo de personas el que ellos consigan sus objetivos. Y básicamente esto, el devolverle, ¿no? El haciéndole, oye, mira, esto que me estás diciendo me hace sentir incómodo. Prefiero que me lo digas directamente, si tienes algo que decirme. O, oye, o algo que también funciona muy bien. Perdona, no te he entendido bien. ¿Me lo podrías repetir? Y cuando alguien tiene que decir eso por segunda vez, primero ya tiene la atención de toda la gente, ¿no? Y ya dice, buf, a ver. Entonces, básicamente lo que se trata es de eso, de devolver las cosas, ¿no? Como si fueses un espejo, pero devolverlo limpiamente, no devolverlo diciendo, oye, no, esto, el enfado, la emoción y el malestar, digamos. No se trata de incendiar, se trata de decir, vale, vamos a contener. Claro, tal cual. Es que esto que vos estás diciendo es tan, tan certero, tan bueno, que cuando haces que repita, ya lo estás exponiendo. Porque si no prestaban atención hasta ese momento, que por ahí lo dijo mientras otros charlaban, vos ya ahí lo estás exponiendo ante todos. Ahí le agarra el chuchi chuchi. ¿Es así? Sí, sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Eh, la verdad que eso está buenísimo. Creo que lo voy a implementar. Bueno, veníamos hablando del tema de las bromas y esto no es broma, se nos está terminando el tiempo, qué problema, porque no llegamos, señores, señoras, no llegamos ni a la mitad del cuestionario que teníamos para este hombre maravilloso que nos dio tantas herramientas, tantos tips para poder empezar a comunicarnos mejor, para poder escucharnos mejor, que quizás debiéramos por eso, por escucharnos. Y bueno, le vamos a dar obviamente unos minutos para Robert que deje el mensaje que le parezca, porque seguramente va a ser bienvenido por todos como es por nosotras. Agradecidas en principio por tenerte acá. Quedará pendiente la mitad del otro cuestionario si es que te has sentido cómodo y si te resulta factible eso lo vamos a arreglar más adelante, pero lo que nos has brindado hoy, te lo agradezco de súper corazón, homenajeadas y honradas de que vos estés acá con nosotras y hayas aceptado nuestra propuesta. Muchísimas, muchísimas gracias. Claro que sí, el agradecimiento es mío, el tener la oportunidad de ver como madre e hija, ¿no? Iniciáis ahí un proyecto tan chulo, poniendo en valor la comunicación, poniendo en valor al ser humano, a las personas, es una verdadera delicia. Y tener la tecnología que nos permite que estemos a miles de kilómetros y estemos aquí hablando como si estuviésemos en el salón de nuestra casa, pues la verdad es que es una verdadera gloria. Con respecto a algunas de las preguntas que hemos respondido hoy, al final tienen
un hilo conductor claro, que es la comunicación. La comunicación, como decía al principio, pues básicamente es la herramienta que el ser humano ha desarrollado y que nos ha permitido pues conquistar el mundo, ¿no? Y convertirnos en la especie dominante, ¿no? Siendo unos animales que a priori teníamos poco con lo que competir, ¿no? En la naturaleza. Hubiéramos sido más bien depredados que depredadores, pero la comunicación nos ha ayudado a ello. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces utilizamos la comunicación como arma entre nosotros mismos. Grandes problemas, muchas dificultades, muchos de los obstáculos que tenemos a lo largo de nuestra vida vienen dados por una deficiente comunicación, por no ser capaces de transmitir nuestras ideas a los demás, por no ser capaz de entender que los demás son personas que tienen no solamente un ego, sino que tienen también un espíritu y que muchas veces atacamos pensando que esa es la mejor manera de conseguir nuestros objetivos, nuestros logros, y no es verdad. A mí hay una frase que está en la Biblia que me parecía una definición perfecta, ¿no? Hasta que alguien me la puso en cuestión y me di cuenta de que realmente era así. La frase es: trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti mismo. Y para mí era una frase que tenía todo el sentido, hasta que una persona me dijo: no, eso no funciona así. Tú tienes que tratar a los demás como les gustaría ser tratados a ellos. Porque muchas veces el problema que tenemos es que tratamos a los demás como nos gustaría a nosotros, pero las personas son diferentes y les gustan cosas diferentes. Es como a nadie se le ocurriría hacerle un regalo a otro que le gustase a él. Le haces un regalo al otro que le guste al otro directamente. Pues esto es igual. Hay que entender que la comunicación tiene que tener un componente importantísimo de empatía. Tiene que tener un componente importantísimo de entender que cuando tú pones en una tesitura en la que el otro queda por debajo o queda evidenciado delante de una audiencia o delante de un grupo de personas, o estás destacando algo que está haciendo mal, estás afectando a su ego, estás afectando a su reputación. Y lo que vas a conseguir, que muchas veces era colaboración, va a ser todo lo contrario. Vas a conseguir pues un enemigo en potencia. Y muchas veces a lo largo de nuestro día a día vamos haciendo pequeños enemigos, ¿sí? Con nuestra comunicación inconsciente, pensando que estamos transmitiendo las cosas y que estamos comportándonos de la mejor manera posible porque nosotros no podemos hacerlo de otra manera, y sin embargo lo que estamos haciendo es cagándola constantemente con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, simplemente por eso, por no entender que la comunicación debe ser consciente y que debemos medir muchas veces nuestras palabras, porque el impacto que tienen las palabras en los demás muchas veces no somos conscientes de lo fuerte y de lo dura que es la impresión que causa. Todos nosotros tenemos en la cabeza alguna conversación, alguien que nos dijo algo que nos acompañará mientras vivamos. Y muchas veces esa persona ni siquiera ha sido consciente de esa huella que ha dejado en nosotros. Entonces, entender eso, entender que la comunicación es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, porque la comunicación, el lenguaje, crea la realidad, y entender que mejorar nuestra comunicación es mejorar nuestra vida y la de todos los que nos rodean. Qué Hermoso. importante lo que acabas de decir y qué hermoso. La verdad que es un placer, Roberto, el haberte tenido y ojalá te tengamos muy prontito, porque realmente esto no se termina, esto es algo que debemos comenzar. Y lo único que puedo decir es, esto me sale desde muy adentro. Todos nos equivocamos, porque acá estamos aprendiendo. Pero a veces un llamado a tiempo, o hoy como dice, cómo nos manejamos, un WhatsApp a tiempo, un pedir disculpas, o un decir me equivoqué, o decir nos podemos juntar para tomar un café y charlar, es parte de este comienzo que hoy estamos proponiendo acá, en lo que es la comunicación. Así que Roberto, agradecerte, como lo dijo recién Romy, de todo corazón. Esperamos tenerte muy pronto y la verdad que esto fue
un placer sensorial, auditivo. Nos falta el del olfato, pero ya prontito seguramente ya se la van a ingeniar para que lo tengamos. Vamos a poner las redes de Robert. Si querés decirlos, ¿tenés algún teléfono, algo que la gente se pueda comunicar, tu academia? Eso también estaría importante, digamos, como para poder decirlo. Igual, de todas maneras, nosotros en las descripciones colocamos toda la información. Correcto, pues me pueden encontrar básicamente por soy un personaje público en este aspecto. De hecho, me he convertido en TikToker en el último año. Empecé a grabar vídeos mientras iba caminando, pues de casa al gimnasio, o de casa al trabajo, o de la empresa a una reunión, y he ido grabando consejos de comunicación a los que he llamado comuniconsejos. Y bueno, pues ayer he llegado a 200.000 seguidores de manera totalmente orgánica y natural. El otro día pregunté a la gente y le dije, oye, ¿desde dónde os estáis conectando? Y de verdad que aluciné desde la cantidad de lugares del mundo que me están siguiendo. O sea, se ha convertido esto ya no en una comunidad, casi en un movimiento de personas que intentan expandir esta idea de que la comunicación es importante y de que la comunicación es capaz de crear mejores personas, mejores entornos y un mejor mundo, en definitiva. Entonces, en TikTok soy RobertVigo07, en Instagram soy Robert Vigo, y luego en la escuela en la que con mi socio Santiago Martínez, que es campeón de España de debate y una persona además muy formada en el ámbito de la oratoria, pues hacemos cursos de comunicación para ayudar a las personas a comunicarse mejor. Y la web es www.elocuencia.es. Como digo siempre al final de mis vídeos, elocuencia con Q de queso. Allí nos encuentran. Perfecto. Vos quedate, nosotros nos estamos viendo hasta la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Robert. Gracias, Robert.